Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org y también en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un privilegio, una bendición de parte de nuestro Creador el que podamos compartir el mensaje del Evangelio a través de estos medios. Agradecido de verdad de Dios por permitirnos poder transmitir y compartir esta palabra. Recuerden que este programa llega a ustedes primeramente gracias a nuestro Dios eterno, en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera. En los controles, nuestros hermanos Andrea Noguera y Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy vamos a continuar con el libro Nueva Vida, Nuevo Vivir, y el día de hoy vamos a la lección número 10, titulada La oración es una ciencia espiritual. La cita bíblica Jeremías 33:3, una cita archi reconocida por todo el pueblo creyente. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una de las cosas que en este tiempo el movimiento de la evangelización mundial está haciendo énfasis es en que nosotros podamos levantar esa torre de oración. ¿Y para qué levantamos esa torre de oración? La primera persona que se beneficia con la oración somos nosotros. Por eso nos hablan de las 3 concentraciones. En la concentración de la mañana, del día y de la noche. ¿Qué nos permite a nosotros realmente ese tiempo de oración? Nos permite que nosotros podamos no solamente comunicarnos, mantenernos en una corriente constante del Espíritu, una constante corriente en la palabra y, por supuesto, en esa corriente del deseo de Dios para este tiempo, para esta época. Es importante eso. Entonces, cuando hablamos de que la oración es una ciencia espiritual, ¿por qué decimos que es una ciencia espiritual? Porque recuerden que en la oración o durante la oración nosotros podemos establecer el reino de Dios primeramente en nuestras vidas, pero también podemos quebrantar el reino de Satanás, podemos quebrantar el sistema de Satanás. Y la primera persona que es beneficiada, como decía hace un momento, somos nosotros. Recuerden que el hombre quedó bajo una condición de estar separado de Dios, bajo una condición de pecado y una condición de dominio. Esto hace que el hombre haya perdido esa comunión, haya perdido esa dependencia de su Creador. No es que Dios nos abandonó, no, es que el hombre dejó de disfrutar, el hombre dejó de poder estar en gozo, en alegría, por poder disfrutar de ese beneficio de estar en la cobertura, estar en la sombra de Dios. Entonces es importante que tengamos eso. Entonces, recuerden que durante este tiempo los mensajes del púlpito nos han enseñado muchas cosas que tienen que ver con esa identidad, esa seguridad y esa autoridad. Pero también tiene que ver
con lo que yo debo transitar, con lo que yo debo poseer. Cuando hablamos de esas 7 torres, está hablando de esa identidad. Pero cuando hablamos de los itinerarios, de esos 7 itinerarios, está de eso que poseemos, que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos transitar dentro del Evangelio y con el Evangelio. Por supuesto, no podemos transitar sin tener esa identidad en Cristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo, es todo lo que yo ahora hago es todo lo puedo es en Cristo. No lo hago por mi esfuerzo, no lo hago por mi conocimiento, por mi intelecto. No, lo hago es porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros podemos entender que aquí en este caso Jeremías ya en otra oportunidad había estado en ese lugar orando, pero aquí por segunda vez, es lo que dice el versículo 2, por segunda vez vemos que él está en una situación y Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque hay secretos que solamente Dios los revela en medio de esas circunstancias, situaciones, crisis que vivimos, pero que no es que vamos a morir, no, sino que en medio de ellos descubrimos esas respuestas. Por eso es que es una ciencia espiritual, porque todo lo podemos descubrir. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 habla de ese secreto que tuvo oculto desde el principio, hablando del Evangelio. Y aquí estamos hablando de vamos a usar este término, de esos códigos que hay, que están secretos dentro de la oración. Y una de las cosas que nosotros podemos disfrutar dentro de la oración es las promesas que tenemos cuando nosotros podemos orar. Entonces, mire esto. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22 dice: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate al mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí tengo que decir que a veces hay una muy mala interpretación con respecto a esto, porque a veces la gente dice, no, es que el Señor dijo que si yo le dijera, yo le puedo decir a este monte que se eche, sí, pero hay una figura allí. Cuando dice del monte, no está hablando de la montaña, está hablando de los obstáculos, está hablando de lo que impide espiritualmente que se pueda mover espiritualmente ese, vamos a decir, ese gigante. Cuando habla de esa montaña, está hablando de eso tan grande que puede impedir que tú puedas atravesar ese camino, que se abra esa puerta. Se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a que, no, dígale a la montaña que se... No. Ahí no está hablando de manera literal, está hablando, desde un punto de vista de una figura y que tenemos nosotros que entender. Y cuando habla de la fe, recuerden que les decía la semana próxima pasada, les decía, la fe no es algo de nosotros, también la fe es don de Dios, o sea que la fe, quien produce la fe en nosotros es Dios. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Otra muy mala interpretación. ¿Por qué una mala interpretación? Porque muchos usan esta cita para decir que el Señor dijo que le pudiéramos pedir la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llenar. No, ya el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué hay que hacer para tener la llenura? ¿O qué hay que hacer para que estemos plenos? Oye, nosotros tenemos que vivir los tres hoy.
sin vivir los tres hoy es imposible. Vivir en la palabra, vivir sumergido en la oración para recibir completamente la guía de Él, eso es estar lleno y poder cumplir con el deseo de Dios, que es la evangelización. O sea, cuando el evangelio o el evangelismo es mi naturaleza, entonces yo puedo entender esto. Por supuesto, una cita muy conocida dentro del movimiento, Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vean, lo decía la semana pasada. Si lo que yo estoy pidiendo, ¿a quién glorifica? ¿Quién es aquí el beneficiado? ¿Yo? ¿A quién le damos la gloria? Bueno, dice que lo que yo pida tiene que ser para glorificar al Padre. Lo que puedo yo hacer para glorificar al Padre es primero hacer su voluntad, su deseo, que es que podamos compartir el Evangelio. Pero hay un detalle, porque estamos hablando de esas promesas. Si nosotros decimos que la oración es una ciencia espiritual, entonces aquí viene, que siempre se los comparto. Nadie puede orar sin tener el respaldo de la palabra. Juan 15:7 dice, si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Y aquí yo digo, pero ¿qué es lo que vamos a querer? Bueno, sencillo, Mateo 6:33. Si la palabra permanece en mí y yo permanecen en mí y yo todo lo que pido es para poder buscar el reino, para establecer el reino, entonces eso que estoy pidiendo será hecho. ¿Me entiendes? Pero si yo lo que estoy pidiendo es algo para mí, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque estoy pidiendo para mis deseos, no para el deseo de Dios. Y entonces es importante que yo pueda entender que Dios está conmigo siempre. Cuando pedimos conforme al deseo de Dios, entonces nosotros podemos experimentar que el gozo de nuestro Dios está cumplido en nosotros. Ahora bien, a veces nosotros decimos que las promesas de Dios son aquellas que siempre nosotros creemos que es aquellas que hablan de bendición. Es que toda la palabra para nuestra vida es una bendición. Lo que pasa es que nosotros vamos a decir, los cristianos son los que han como clasificado las promesas y las bendiciones. No, bueno, es que una cosa es la bendición, no. La promesa es lo que va a permanecer para siempre. Si Dios dijo, mire esto, si Dios dijo que Él estaría con nosotros todos los días, pregunto, ¿qué mayor bendición que esa palabra? Si el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, ¿qué mayor bendición que esa promesa? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Si Él dijo que su palabra permanece en nosotros y que si nosotros permanecemos en esa palabra, Él permanece en nosotros, nosotros no podemos dudar. No podemos dudar de eso. ¿Por qué decimos que la oración es una ciencia espiritual? Porque mueve el mundo espiritual. Es decir, mire, la oración mueve el trono de Dios. ¿Por qué lo mueve? Porque sus ejércitos celestiales se mueven, pero no precisamente por nuestros deleites, se mueven es por lo que está sucediendo para establecer el reino. Entonces, la ciencia espiritual que nosotros podemos mover, y creo que lo decía en uno de los programas pasados, si usted está orando por un familiar, llámese como se llame, y tiene años orando y no pasa nada, oye, yo creo que usted debe de revisar cómo está orando. Porque si está orando, Señor, preséntale un evangélico a mi tía, a mi hermano, a mi abuelo. Eso no funciona así. Y gloria a Dios que no ha pasado eso. Porque si le presento un evangélico, estamos en problemas.
En cambio, si usted es un hijo de Dios y usted es el que está en esa familia, entonces usted ora de manera diferente. Ora para tener un encuentro con ese familiar. ¿Me entiende? Porque el tiempo de Dios llegará para eso. Es más, yo el año pasado decía, en el último programa que hice el año pasado, les decía, aprovechen estos días de Navidad, les decía, aprovechen estos días de Navidad. Porque usted va a llegar allá donde su familiar y le va a decir, bueno, vamos a aprovechar que está aquí. Así no importa que así fuera con burla, les decía, vamos a aprovechar que está aquí el evangélico aquí, o esta evangélica aquí. Vamos a aprovechar, bueno, ora tú, da gracias por los alimentos. Bueno, vamos a esperar que la evangélica ora. Pero si usted iba, ya va, déjeme abrir la Biblia. Y usted primero les daba, era un sermón. Y ese sermón no tenía nada que ver con el momento allí. Esa gente, por supuesto que cuando tú fueras a orar, esa gente ya estaba predispuesta. Entonces, ¿qué diferencia es que usted pudiera estar allí en ese momento y convertirse en esa torre de luz y poder decirle allí delante de todos, gracias Dios, porque nos permites estar reunidos, gracias por la provisión de todos estos alimentos, Señor, gracias porque aquí podemos ver la manifestación de tu amor, estamos unidos. Oye, una oración así, sin mucho, como dice mi pastor, sin mucho verborreo, sin mucha jergo evangélico, porque el problema es ese, el jergo evangélico, ese ritualismo. No, oraciones sencillas, una cosa que no pase ni de un minuto. ¿Qué más? ¿Qué más que esa oportunidad? Yo les aseguro que después que terminaran de cenar, o al otro día, o a la semana de que ese familiar estuviera en su casa, mira, ¿sabes qué? Oye, qué bonita oración hiciste, ¿sabes? De verdad que, oye, me gustó mucho. ¿Será que tú puedes orar por mí? Porque tengo esta circunstancia. Oye, imagínate. Y que Dios te permitiera tener ese encuentro con ese familiar. Y de paso, ese familiar que te lo dijo es el más repelentoso de la familia. ¿Sabes que en la familia siempre hay el repelente, está el gracioso, está el que está todo por allá, todo el tiempo en un rincón, está el que todo el tiempo vive criticando? Ustedes saben porque de ahí venimos. ¿Me entiendes? Entonces, wow. A veces creemos que la oración es una cosa. No, es que la oración tiene que ser una cosa donde yo solamente soy con Dios. No, la oración es algo constante. No hay por qué tener límites para estar orando. Mire, cuando se está orando con títulos de oración fijos, en el caso de una congregación, nosotros no podemos desesperarnos por ver las respuestas. Tenemos que estar conscientes de que Dios nos une para orar y esperar la respuesta. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. El problema es que los cristianos oran y de una vez doblan el brazo para que Dios les responda enseguida. No. Me gusta la cita de Hechos 1:14. Y aquí hay una palabra que también tenemos que tener conciencia dentro de la oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús. Mire, voy a buscar aquí la palabra que realmente es importante. Perseverar. Hay oraciones en que usted las hace un tiempo y las deja. Dios nos decía hace poco en uno de los mensajes del púlpito, tenemos que retomar cosas que hemos dejado. Y entre esas, oraciones que hemos hecho por personas o por algo en particular, tenemos que retomar, orar por esa persona. Y hace poco nos decían, tenemos que orar por aquellos que nos han echado varilla, por esos que nos han injuriado, por esos que nos han blasfemado. Recuerden lo que Dios le dijo a Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces Dios le devolvió a Job todo al doble
de lo que había perdido. Bueno, esto creo que es bien propicio de mencionarlo. A veces nosotros por causa de que cuando nosotros, Dios nos llamó a su evangelio, nosotros sabemos que muchos de nuestros familiares dejaron de hablarnos por el simple hecho que éramos cristianos. Pero también yo digo que a veces se apartan de nosotros es porque nosotros dimos motivo para eso. Porque fuimos religiosos o porque fuimos irónicos. Porque tantas cosas, tantos motivos o tantas cosas que pudimos hacer para apartarlos. Nosotros debemos de entender algo, que dentro de la oración debe de ocurrir algo que nosotros debemos de experimentar. Durante la oración debemos de experimentar la seguridad, debemos de experimentar esa identidad y debemos de entender que Dios responde, Dios responderá. El pastor Ryu dice, aun cuando no responda a Dios, ya eso es una respuesta. Y yo meditaba en eso y decía, ¿cómo es eso que aun cuando yo no vea la respuesta, ya es una respuesta? Y yo decía, oye, de verdad que esto es como que... Sí, porque hay gente que, y lo decía hace poco también en uno de los programas anteriores, la gente quiere orar y recibir la respuesta. Y también la gente quiere orar y que Dios diga sí, y que el sí de Dios a usted le haga sonreír de oreja a oreja. Y que el no de Dios, bueno, usted lo puede entender que no. Y yo les decía en ese momento, y les vuelvo a compartir, el sí de Dios no es como el de nosotros, ni el no de Dios no es como el de nosotros. El no de Dios puede ser de bendición para nuestra vida y el sí de Dios puede no ser de bendición. Es decir, recuerde lo que el apóstol Pablo decía allá en Romanos 8, 20 y algo, por el 25, no recuerdo muy bien. Dice, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Todas, no dice algunas, dice todas. Y si una palabra absoluta de Dios es todo. Cuando Dios dice todo es todo. Cuando Dios dice nada es nada. Cuando Dios dice ninguna, ninguna. Entonces, porque a veces nosotros queremos pretender que Dios varía. No, Dios no varía. Dios sigue siendo igual. Mire, una de las cosas que nosotros debemos de poder entender en este tiempo, cómo Dios se mueve cuando o en medio de una oración. Por ejemplo, me gusta esto que dice Hechos 13, del 1 al 4. Mira esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Mire allí cómo se puede ver. Hay una amiga mía que dice esta expresión, cómo el Espíritu Santo me guía de manera milimétrica. Es decir, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo guía de manera tan exacta a estos hombres que él había escogido para el ministerio y los enviaron como misioneros. Aquí están los primeros misioneros que salieron de la iglesia de Antioquía. Pero ve qué estaban haciendo. Estaban orando.
Estaban orando y fue el Espíritu el que hizo eso. Mire esta otra travesía del apóstol Pablo. Hechos 16. Perdón, es que aquí está haciendo frío. Hechos 16, 14. Mire esto. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí vemos también cómo el Espíritu Santo los guía. Pero ¿cómo puede guiar el Espíritu Santo a una persona que no está en sintonía, no está en la corriente? Para que el Espíritu Santo pueda guiar, tenemos que estar en la corriente. Por eso hacía un comentario hace algunos programas atrás. El éxito de la Iglesia Católica es que ellos hablan un solo lenguaje. Y el fracaso de la Iglesia Cristiana Evangélica en el mundo es porque todos quieren hablar lenguaje diferente. ¿Me entiende? Todos quieren hablar un lenguaje diferente. Pero aquí nosotros vemos un solo lenguaje, una corriente. De esto se trata. La oración, ¿por qué es una ciencia espiritual? Porque la gente está unida, porque la gente permanece en la palabra, permanece en esa corriente espiritual. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu? Los dirige y los guía a hacer la voluntad de Dios, a hacer esa obra de Dios. Por eso, la promesa más maravillosa que puede disfrutar un creyente es que Dios está con él. Esa es la mejor promesa, que Dios está con él. Que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guía. Mire, cuando Pablo tiene esta situación, dice el verso 11, zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera provincia de la primera ciudad, de la provincia de Macedonia. Y en una colonia, estoy leyendo malísimo hoy, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, de esos días cuando estuve allí, salimos afuera de la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Allí está el discípulo. ¿Ve? A veces cuando nosotros en el esfuerzo humano vemos a la gente hacer evangelismo, hacer esto, hacer lo otro, ¿qué queda de eso? Frustración, cansancio. Eso queda. Yo a veces cuando un evangelismo masivo, aceptaron al Señor 3,000. Ok, 3,000. Ok, ¿y dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el discipulado de esa gente? Porque, está bien, ¿dónde está el discipulado? ¿Dónde está ahora lo que los consolidan? ¿Dónde están esos aposentos altos? Para que se puedan levantar los discípulos y darle continuidad. Entonces, de esto es que se trata. Otro punto de cuando oramos. Cuando oramos, Dios moviliza a sus seres angelicales, es decir, a los ángeles. Hebreos 1:14 dice:
¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mateo 18:10. Mira que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, es importante que nosotros podamos ver cómo Dios moviliza a los ángeles a favor de los evangelistas, de los misioneros. Mire esto, Hechos 12:1-10. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Mira esto. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ustedes saben el resto de esta historia. Pedro llegó allá, llegó y tocó a la puerta. ¿Qué pasó con la iglesia? Pensaban que era un fantasma. Mire, una de las cosas que nosotros debemos reconocer, por qué nuestras oraciones a veces son más religiosas, litúrgicas que en fe, o mejor dicho, son oraciones incrédulas, porque no creemos realmente, porque pasan estas cosas y nosotros no creemos. No creemos. Por eso es hablar de la fe, que esa fe la produce el mismo Dios, es importante para nosotros. Entender que una de las cosas que produce la oración, o que produce esa ciencia espiritual en la oración, es que produce realmente en nosotros una identidad y una seguridad y una autoridad. ¿Por qué? Porque eso lo produce mientras nosotros estamos en ese tiempo de oración. Estas palabras del apóstol Pablo en Hechos 27, 22 al 24 dice esto: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe qué? Mire, aquí Pablo no andaba profetizando, sin embargo, le estaba diciendo allá a los que estaban allí junto con él en el barco, decía: no tenga miedo. Me imagino que el primero que le dijo fue al capitán y la tripulación: mire, no tenga miedo, aquí no va a pasar nada, aquí lo que se va a perder es la nave. Bueno, empiecen a preparar los salvavidas, porque vamos a estar allí flotando un buen rato. Pero, o sea, que Dios moviliza a sus ángeles a favor de los evangelistas, de los misioneros, de los obreros, cuando se está haciendo la obra de Dios. Es importante esto. Otro punto.
de cuando oramos, y lo acabamos de mencionar ahorita, cuando oramos, la incredulidad desaparece. Es decir, ¿por qué desaparece la incredulidad? Porque eso da muestra de que Dios está guardando nuestra mente y nuestro corazón. Filipenses 4, 6, 7, una cita que ya la hemos en las dos programas anteriores y en las dos lecciones anteriores la tenemos como cita base. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. El problema de la oración es que la oración para los cristianos se ha determinado en una sola pedidera. Parecen los propios mendigos. Nosotros no somos mendigos. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que no podemos preocuparnos por eso. Entonces, la incredulidad desaparece cuando nosotros oramos, pero también hay una sanidad porque se sana nuestra mente y se sana nuestro corazón. Otra cosa es que nosotros, al estar orando, nosotros fortalecemos esa vida espiritual y entonces estamos, como digo yo por allí siempre, estamos guapos y apoyados. Es decir, estamos fortalecidos. Otra de las cosas que sucede cuando nosotros oramos es que el poder de Satanás es destruido. Mire, si nosotros pudiéramos entender cuando el Señor dice en primera de Juan 3:8, el apóstol Juan, ¿por qué dice esto? Porque Juan experimentó con el Señor esa seguridad de estar al lado del Señor, pero el Señor se fue y él ahora experimentaba que el Espíritu Santo estaba con él y decía literalmente él, el que practica el pecado, ¿quién es? El diablo, porque él peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer toda la obra de Satanás. ¿Cómo yo corroboro eso? Oye, cuando oro, pero eso que oro lo estoy viviendo. Es decir, tengo fe de mi identidad. ¿Quién soy yo realmente? No oro preocupado, afanado, angustiado. No, bueno, pastor, ore usted porque Dios lo escucha a usted. No, esto no se trata de eso. Esto no se trata de esto. Eso se trata de que tampoco se trata de hacer oraciones ribonucleicas. ¿Me entiende? No. Sino se trata de hacer oraciones con contenido. Con contenido. No estoy diciendo que con términos. Ojo, con contenido quiere decir con palabra. Esa que me da la identidad. Seguridad de lo que yo tengo. De eso que tengo. Que son nada más y menos que las promesas. Las promesas que están en los 66 libros de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis. Porque la gente piensa, no, esto no es una promesa, no, esto es una historia. Mire, las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, los pactos que Dios hizo con todos los patriarcas, con los remanentes. Algunos pensamos que solamente los hizo con ellos. No, bueno, entonces yo le quiero decir algo. Si Adán, al ser un incrédulo, nosotros heredamos la incredulidad, oye, entonces Abraham, al ser un hombre de fe, nosotros heredamos la fe. Sí. Mire, ¿por qué hablamos tanto del apóstol Pablo en la evangelización? Porque justamente Pablo, que el Señor lo escoge para poder llevarle el evangelio a los gentiles, él experimentó las diferentes evidencias, experimentó todo en cada uno de esos viajes. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día pudiéramos decir, no, ya va. Pablo no era un hombre de hierro colado.
No es que era un extraterrestre, no, ese vino, no, lo que pasa es que Pablo venía con un gen diferente. No, 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 no. Pablo, un hombre igual como nosotros, con carne y hueso, con los mismos padecimientos. Oye, pero un hombre que desarrolló, una vez que el Señor lo alcanzó, que le dijo, mira mira Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, oye, ¿a quién persigo yo? Oye, la iglesia. Tú estás persiguiendo a la iglesia. Cuando él entendió que era el mismo Señor que lo había llamado, listo, Pablo comenzó a transformar su vida. ¿Le fue fácil? No. ¿Cuántas veces Pablo lo intentaron apedrear? ¿Cuántas veces estuvo preso? Tuvo que sufrir el oprobio. Lo tuvo que sufrir. Entonces nosotros también tenemos que entender eso. Otro de los puntos que tenemos nosotros que tener muy en cuenta es las respuestas. Cuando oramos recibimos respuestas. Claro que sí. Mire, esta cita bíblica de Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no pienses que el que ora va a recibir respuesta cuando está así como las ondas del mar. Y de paso el verso 8 lo aclara. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerden que una de las cosas que le dije hace rato, el permanecer, el ser perseverante en lo que pedimos es importante. Otra de las cosas que nosotros sabemos que recibimos dentro de la oración, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si nosotros estamos orando con esa convicción, con esa devoción, con esa seguridad, con esa autoridad, nosotros tenemos que tener esto. Mira, es impresionante. Mire, antes de comenzar este programa me llamó una pastora por una situación. Y yo lo que le dije es, ora y ten paz, que Dios tendrá la respuesta. Ya ahí me dejaron la respuesta, ella me escribió, no puedo leer porque estoy en el programa, pero sé que como le dije, ten paz y ponte a orar, que Dios te dará la respuesta. Bueno, aquí dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener confianza. Confianza en que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Cuando nosotros estamos orando, una de las cosas que siempre nos preguntan y nos dicen, ¿cómo debemos orar? Ya se lo hemos compartido. Debemos de orar con temas específicos. Y digo esto, en el año 2023, cuando fui por primera vez a Corea, una de las cosas que me impresionó dentro de la oración es cómo nuestros hermanos en Corea oran. Y ellos oran de una manera tan sencilla. Usted va a las 5 de la mañana a las iglesias y tienen de 5 a 6 tiempo de oración. Usted llega y lo primero que ves allá, bueno, las iglesias allá, de verdad que todos los salones son como una iglesia acá en Venezuela, porque un salón allá le caben 200 personas. Bueno, hablen en un salón de eso y lo primero que hay en ese salón es una pantalla con los títulos de oración y una música de fondo y ellos allí ven la pantalla y algunos tienen allí sus notas, están orando. Pero vean esto, algo que también me llamó la atención es que las oraciones las tienen escritas. ¿Para qué las tienen escritas? Y de paso, tienen algo que se llama la oración. En cada culto hay una oración que se llama la oración representativa. Eso para nosotros es importante.
Porque lamentablemente en Latinoamérica no tenemos esa educación. No hay esa educación. Tenemos que educar a la iglesia. Y aquí comenzamos a hacer eso. Y eso ha dado resultado. Ha tenido respuestas de manera colectiva, de manera individual, pero también como equipo. O sea que hemos visto eso. Pastor, ¿hay un lugar específico para orar? No, no hay un lugar específico. ¿Hay una forma específica de orar? No lo hay. No hay. No, yo oro arrodillado. Hermano, yo oro acostado. Yo oro parado. Pastor, ¿cómo hay que estar vestido para orar? Oye, hermano, mire, de verdad que la religión es terrible. Porque la religión se encargó de poner formas. Hermanos, mire, voy a ponerles esto que es crudo. Imagínense Jesús en la cruz. Nosotros lo presentan allá con un guayuquito. Hermano, Jesús en la cruz estaba desnudo. Y Jesús en la cruz oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que Jesús, mire, disculpe, ¿será que me pueden poner algo porque voy a dirigirle unas palabras al Padre? Oh, hermano, por favor. Tenemos que tener conciencia de eso. Ojo, tampoco le estoy diciendo que vayan a orar desnudo, no. Le estoy colocando el ejemplo más claro de Jesús. Sí, porque la gente si una vez pone, no, pero ¿cómo es eso? El pastor Héctor dijo que oramos desnudo. No, yo no dije eso. Dije que la gente a veces pone tantas trabas para orar que, oye, las formas, hermano, las formas no son importantes. Lo importante es el contenido. Contenido tiene que ser un contenido de agradecimiento, un contenido con conciencia, un contenido de verdad que nosotros podamos creer en lo que estamos haciendo. Que seamos perseverantes. Pastor, un tiempo determinado. Oh, hermano, mire, yo no sé cuál sería la oración más larga que usted ha hecho, pero yo sé que Jesús, la oración más larga que hizo, yo creo que no le tomó exactamente ni 10 segundos. De verdad. No le tomó ni 10 segundos. Que usted, ahora si usted, bueno, pastor, pero perdón, pero el Señor también pasó 40 días, sí, es verdad, 40 días orando, ayunando, y hay unos osados que llegaron a decir, y yo llegué a escuchar un día a uno decir, bueno, ayuné 41 días, le gané al Señor. Oye, imagínese usted, salir después de una oración y que tú digas eso, ¿sabe qué se llama eso? Mire, hermano, usted vulgarmente lo que hizo fue aguantar hambre, pero usted salió de allí más carnal que cuando entró. Porque salir de allí y decir, no, le gané al Señor, entonces usted lo que estaba haciendo era una competencia. Yo sí sé cómo pudo haber salido. Bueno, salió de allí, hermano, con unos 10 kilos menos o un poquito más, y salió desnutrido. Lo más seguro es que lo tuvieron que hidratar porque salió de allí. No, salí fortalecido. Bueno, no critico al que haga eso, pero le estoy poniendo el ejemplo más claro, nuestro maestro. Porque es que hay gente que quiere orar por competencia. No, pastor, yo me paro a las 2, de las 2 hasta las 5. Lo felicito. Y en el día tiene trabajo. Y pregunto, ¿rindes en el trabajo? Porque si el patrón o la patrona te encuentra durmiendo y te bota, entonces le pregunto, ¿qué haces con la oración que hiciste de 2 a 5? Bueno, estás raspado. Y el pastor Ryu nos dice a nosotros, dentro del movimiento de la evangelización, le dice a los remanentes. ¿Por qué le dice a los remanentes? Porque él está hablando de los jóvenes. Hermano, los jóvenes les cuesta orar. Bueno, hermano, yo le voy a decir, ni siquiera a los jóvenes. A todo el mundo le cuesta orar. No es a los jóvenes, pero él se lo dice a los jóvenes porque él entiende a los jóvenes. Él dice, los jóvenes, comiencen, remanente, dice, comiencen con 5 minutos, eso es suficiente. Y es verdad, hermanos. 5 minutos es suficiente. Es suficiente porque en 5 minutos usted agradece al Padre, agradece al Hijo, agradece al Espíritu Santo. Y después de allí, cuando usted se da cuenta, ya tiene media hora orando y usted no se da cuenta que tiene media hora orando. Eso es una verdad. Entonces, por esa razón, hemos compartido esta lección de que la oración es una ciencia espiritual. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de su programa del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
esté en cada uno de ustedes. Caracas, Venezuela. Bendiciones.